Ya habíamos, nos faltaban las últimas páginas, ¿cierto? Estábamos aquí. Y aquí vamos a comenzar con funciones e indentación. Buenos días a todos, entonces. Espero que les haya gustado la clase de ayer. Hoy día vamos a continuar ahora con funciones. Si se acuerdan, había la función isPrime, nextPrime, no sé si hablé de nextPrime, en fin, hay varias funciones en Sage y ustedes también pueden crear sus propias funciones. Hay algún comentario aquí, un minuto. Buenos días, quiero decir. Y eso se hace con esta instrucción, def. Entonces colocamos def, al lado después, con un espacio, claro, el nombre que queremos que se llame la función, y después entre paréntesis, el o los argumentos que la función va a aceptar, y después dos puntos, y a seguir abajo continuamos con todas las instrucciones. Aquí definí una bien fácil, ¿no? Que dice si una función es par o no. Por ejemplo, paridad de n, y utilizamos siempre return para pedir qué es lo que va a dar de respuesta esa definición. O sea, colocamos return y alguna cosa, y eso que está aquí es la respuesta. En este caso, aquí es un símbolo de comparación. O sea, queremos saber si el resto de división de n por 2 es igual a 0, sí o no. Entonces, si el resto de la división es 0, o sea, van a ser iguales, la respuesta va a ser true, y si no, va a ser false. O sea, nos dice, esta función, por ejemplo, nos dice si una función dada es par. O sea, si un número dado, quiero decir, es par. ¿Ok? Aquí hice otra definición, de nuevo, def, primero, ¿cierto? Después el nombre de la función, y entre paréntesis el argumento. Lo interesante que en Sage no es necesario decir cuál es el tipo de objeto que tenemos aquí como argumento. Él automáticamente va a saber lo que tiene que hacer dependiendo de las instrucciones que le damos. Y después, todo lo que todo que definición hace está en un bloque, vean, y lo importante es que está todo alineado en la misma línea, ¿cierto? O sea, normalmente cuando imaginamos que vamos a definir alguna cosa, a veces hay begin y end, o sea, algunas cosas que señalen dónde comienza y dónde termina. En Sage, lo que señala dónde comienza y dónde termina es que todo se encuentre alineado. Opa, entonces, si está todo alineado, todo esto es lo que está dentro del bloque de definición. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace esta función? Define una función que se llama es la suma de L, ¿cierto? Después llamamos dentro de esto, definimos N como siendo la longitud de L, entonces L va a ser una lista, ¿cierto? Llamamos de S minúscula, recuerden que mayúsculas y minúsculas son diferentes, entonces son objetos diferentes, no hay ningún problema aquí. S minúscula es el elemento que se encuentra en la posición n-1. Como comenzamos en la posición 0, en realidad este es el elemento que se encuentra en la posición n, en realidad, ¿cierto? El último elemento de la lista. Porque en la primera instrucción estamos preguntando, no, estamos definiendo cuál es la longitud de esa lista. En la segunda estamos dando a S minúscula el valor del elemento de ese elemento del último elemento de la lista, y S mayúscula va a ser la suma. Entonces, esta instrucción creo que no enseñé. La instrucción sum me da la suma de los elementos de una lista, y aquí dentro una lista. ¿Y qué es esta lista? De nuevo, aquí tenemos lo de 2 puntos, quiere decir que en la lista estamos comenzando en 0, y vamos hasta la posición n-1 sin tomar en cuenta la posición n-1, son los primeros elementos, ¿cierto? Y después queremos saber si eso S minúscula es igual a S. Vamos a mostrar eso realmente aquí. Digamos, la idea es, ¿no? Si L, por ejemplo, si L defino como 1, 2 y 3, ¿cierto? Y definimos N como la suma de L. Estamos aquí, estoy mostrando aquí más o menos qué es lo que hace, por ejemplo, esta definición.
¿cierto? Lo que es lo que hace. Vamos a entrar con una lista cualquiera. Estamos dando un ejemplo. Una forma, ¿no?, de entender qué es lo que hace alguna cosa es ir con algún ejemplo y ver viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, n se llama, no, perdón, es la longitud, ¿cierto? N va a ser la longitud de L, entonces N tiene que ser 3 elementos. Y después en S minúscula vamos a colocar el elemento de posición N-1, o sea, el último elemento, ¿cierto? L de 2, ¿cierto? Va a ser el elemento 3, ¿no? S minúscula es exactamente 3. Y después hacemos la suma, o sea, en realidad lo que hacemos es esto primero, ¿cierto? ¿Qué lista es esa? Es la lista de los elementos, si recuerdan de ayer, cuando hacemos L entre corchetes y utilizamos los dos puntos. Entonces, si colocamos, son tres objetos, 3 lugares, ¿no es cierto? Normalmente esto significaría esto de aquí. Comenzamos en, perdón, comenzamos en 0, vamos hasta la posición n-1, sin tomar en cuenta la posición n-1, y avanzamos de 1 en 1. Entonces, cuando comenzamos en 0, no es necesario colocar el valor. Cuando avanzamos de 1 en 1, también no es necesario colocar el valor. Aquí es necesario colocar el 2 puntos para indicar que, bueno, comenzamos de 0 y después comenzamos en n-1. Entonces, son los 2 primeros elementos. Y si hacemos la suma de esos elementos, pues vamos a tener la suma de las primeras coordenadas sin tomar en cuenta la última, y llamamos a ese valor, y lo que eso me dice, me responde si la suma de los primeros n-1 elementos de la lista es igual al último elemento de la lista. Y la respuesta es verdad en este caso, ¿no? Porque 1 más 2 es 3. Y claro, lo ideal, la idea es que definimos una función que hace eso en una etapa únicamente. O sea, definimos esto de una lista, 2 puntos. Si yo aprieto Enter, ¿cierto? Automáticamente, como colocamos definición y colocamos los 2 puntos, SageMath ya me da un espaciamiento, el espaciamiento que necesito hacer. Entonces, la primera instrucción era esta de aquí. La segunda instrucción era decir que ese es el último elemento de la lista. Después, la suma, es decir, S mayúscula es la suma de los elementos anteriores de la lista, ¿cierto? Y finalmente, return, ¿qué es lo que va a devolverme? Es si S mayúscula es igual a S minúscula, ¿no? Para saber si es o no es. Y aprieto Enter y él continúa en el mismo alineamiento, ¿no? Entonces, si aprieto Enter de nuevo, opa. Cuando pasa eso es porque me olvidé de alguna cosa. Y justamente me olvidé de alguna cosa aquí. Me faltó el paréntesis, ¿sí? Por eso es que él no consigue terminar la definición. Aprieto Enter, me sigo en la siguiente línea para esperar más instrucciones. Y si aprieto Enter de nuevo, el Sage entiende que ya terminé. Entonces ya fue hecho eso. Entonces, por ejemplo, si defino una lista así, claramente 1 más 2 más 3 no es 5, pero le pregunto a Sage y la respuesta va a ser false, porque no es, ¿no? Si coloco otra lista, la lista que habíamos colocado al principio, true. O sea, con una única instrucción ya hacemos un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea de definir nuevos objetos, porque a veces usted tiene que, vamos a hacer que esto sea esto, sea esto, y bueno, verificar tal cosa. Entonces, en lugar de ir haciendo con cada ejemplo, podemos definir una función que ya haga eso para un elemento cualquiera, y de ahí ir testando para todos esos elementos al mismo tiempo, etc. ¿Ok? Eso es lo que es de esa forma entonces que funciona definición. Aquí tenemos una explicación. Cuando escribimos, como dije, ¿no? Aquí está todo más o menos lo que yo dije, que es lo que hace una definición. ¿Alguna duda? ¿Está claro hasta aquí? Perdón. Definición es una cosa
Bueno, quien entiende de programación, claro, es bien fácil, ¿no? Ahora, quien es primera vez, digamos que nunca programó, es un poco más difícil de entender esas nociones. Pero ya, bueno, ya están diciendo aquí que está claro. Si alguien piensa o ve que la cosa está avanzando muy rápido, quieren que explique de nuevo, yo explico de nuevo, es solo avisar, ¿ya? Bueno, entonces, y otra cosa importante es que realmente el bloque tiene que estar realmente bien alineado. Si yo por alguna razón alineo incorrectamente, pues el Sage va a decirme error, ¿no? Y son cosas que pasan, ¿no? A veces uno hace sin querer alguna cosa a las rápidas, esta es la definición. Digamos que yo me olvidé aquí los 2 puntos. Si me olvidé aquí los 2 puntos, pues, error, no se puede. Siempre es definición, el nombre de la función que queremos, podemos inventarnos cualquier cosa. Yo soy pésimo para inventar nombres, entonces. Y los 2 puntos, las instrucciones alineadas y todo sale correctamente. ¿Sí? Y claro, también puede pasar que ustedes están aquí y quieran cambiar alguna cosa y apretan enter en el medio de las instrucciones pensando que ya está todo correcto, pues no, la verdad tienen que apretar el enter aquí al final. ¿Sí? A veces es un poco desventajoso eso, ¿no? Porque yo muchas veces lo que hago es tomar todas estas instrucciones y las pongo, por ejemplo, aquí. Claro, sin esta parte inicial. Está todo alineado, ¿ves? Es un simple editor de texto, porque aquí ya puedo ir modificando, coloco mi mouse donde yo quiero, modifico en cualquier lugar, y cuando está todo listo, pues hago control C, y aquí no funciona control V, si hacen con el botón derecho, bueno, no sé, va a depender del computador. En mi caso, para copiar, tengo que hacer Shift Insert. A veces me olvido, pero bueno, el botón derecho del mouse ya nos ayuda cómo se copia y cola aquí dentro del Sage o dentro del Notepad. Aquí, por ejemplo, es diferente. Aquí, bueno, ni siquiera dice cómo se cuela. Es control C, control V normalmente en el editor de texto. ¿No? Y tengo aquí mi archivo con algunas funciones que yo quiero recordar la próxima vez que voy a trabajar con Sage. Entonces es interesante hacer eso, ¿no? Déjenme ver más mensajes. Eso, con espacio, justamente. O sea, si un alineamiento no funcionó, es espacio, ¿no? No es el tab. El tabulador, el espaciamiento del tabulador es diferente. Y, por ejemplo, digamos que yo hago todo con espaciamiento del tabulador. La verdad es que no intenté, no sé si va a funcionar o no. Creo que no funciona, creo, ¿no? Ahora sí funciona. Control V. No es control V, me olvidé. ¿Ve? Le hago, quiero colar y me aparece esta cosa extraña aquí al inicio, entonces el tab no lo entiende, ¿ves? El Sage más. Es puro texto realmente que tenemos que colocar. Si me voy hasta el final, entonces tab no va a funcionar. Si voy aquí y coloco un tab, funciona. Aquí dentro funciona. No. Aquí en el Sage funciona, ¿ve? Yo no sabía. Fue buena pregunta. Y funciona. Parece que si utilizas el tab dentro del Sage, funciona. Yo siempre hice con espacio, ¿no? Ahora, por lo que pudimos ver, por lo menos en mi computador, que ahí va a depender de cada computador, ¿no? Aquí en este computador utilizo el tab y me da un espaciamiento diferente y cuando copio y colo allá y cuelo allá en Sage, entiende diferente, ¿no? Eso debe depender del tipo de formato de texto que cada uno está utilizando, en fin. Entonces, la respuesta sí es esa, ¿no? En caso de corregir el alineamiento, lo mejor es hacerlo con el espacio, ¿no? No hay una manera específica para hacerlo, puedes hacer de cualquier forma. Como acabamos de ver, el tabulador, la tabulación, ¿sí? También funciona perfectamente dentro de Sage. Si lo hacemos aquí en un editor de texto, es mejor usar únicamente espacio.
¿Ok? Pero buena pregunta porque inclusive yo no sabía exactamente, ¿no? Entonces, si no está bien alineado, error, ¿cierto? Y bueno, también que no es necesario colocar puntos y vírgulas, pero se puede hacer con puntos y comas también. Digamos, defino sí. Definir es la suma y todas las instrucciones en una única línea. Puedo hacer eso. Si coloco el punto y coma, es como si realmente estuviese colocando abajo porque son instrucciones diferentes. Y aquí, de esta forma lo acepta, de esta forma también lo acepta y todo en una misma línea también lo acepta. Aquí está abajo, ¿no? Pero en realidad es porque mi PDF no tiene espacio suficiente o el tamaño de la letra es muy grande. Todo está en la misma línea, ¿no? O sea, puedo hacer así. Por ejemplo, colocar todo en la misma línea, solo que tienen que estar, claro, separados por punto y vírgula. Punto y coma, perdón. ¿Cierto? Y funciona, acepta, ¿no? Este return también puede estar en la misma línea y también va a funcionar. O todos, absolutamente todos, en la misma línea. Y también funciona. ¿Ok? Claro, normalmente cuando definimos alguna cosa, no es una cosa así tan simple, ¿no? Es un ejemplo bien simple, pero a veces tenemos que definir cosas más complicadas, entonces es más fácil hacerlo todo línea por línea para que sea más claro, más visual, ¿no es cierto? Pero se puede hacer así todo en una línea. Lo que no se puede hacer es colocar este return aquí abajo, ¿no? ¿Sí? Porque, bueno, simplemente si yo hice un ejemplo en el que, por ejemplo, colocaba todo en la misma línea, excepto return. Esto, por ejemplo, no va a funcionar. Si lo hago así, no funciona. Me va a dar error. Porque a partir del momento que coloqué estos dos puntos y ya comencé a alinear aquí, todo tiene que estar en la misma línea, ¿no? Pero puedo colocar los dos puntos y comenzar abajo, lo siguiente, y ahí puedo alinear como quiero. Puedo colocar todo junto, solo dos, después otros dos, en fin. Pero siempre que coloco una cosa abajo de la otra, todo tiene que estar alineado. Y normalmente lo que usamos es espacio, ¿no? La barra de espacio. Tabulación funciona dentro de Sage, como acabamos de ver aquí hace poco. ¿Ok? Y aquí un ejercicio. Quería que hagan ustedes definir una función que acepte como argumento un número natural n. O sea, cuando digo que acepte como argumento un número natural n, ustedes no necesitan definir tal cosa y n es tal cosa. No, simplemente colocamos n y imaginamos que vamos a colocar un n cuando hagamos las cosas, ¿no? Y devuelva como resultado una lista de todos los números primos menores o iguales que n, ¿no? O sea, si se acuerdan, ustedes saben hacer una lista de números menores o iguales que 50 o menores iguales que 150, en fin. Pero en lugar de colocar allí en ese lugar 50 o 150, como estábamos haciendo ayer, pues le colocan n y n está colocado en la definición. El siguiente ejercicio que me dé la cantidad de números primos menores o iguales que n. Este es fácil, ¿no? Porque una vez que tenemos la lista, recuerden que la función len me da la cantidad de elementos en esa lista. Después, una función que acepte como argumento un número natural y devuelva como resultado la suma de todos los números primos menores o iguales que n. Ese también va a ser fácil porque acabamos de ver una función sum, ¿no? Pero quiero que hagan la función que haga eso, no para un n específico. Hicimos para n específico, ¿no? Ayer. Ahora para un n cualquiera y después para n igual a 50. Verifique sus resultados. Claro que una vez que tenemos esas funciones, podemos hacer para 30, 100, 200, en fin. Y de ahí, pues, ustedes pueden pensar en cosas más interesantes, como, ¿cuántos primos son de la forma 4n más 1? ¿Cuántos primos son de la forma 4n más 3? ¿Cuál es la proporción de esos primos en relación a los otros? ¿O cuántos son de la forma 6n más 1? En fin, solo colocar ese AND y aquella otra opción con restos de división y ya hacen cosas, con poca cosa se pueden hacer cosas divertidas, ¿no?
Entonces, bueno, hagan esta función. No tengo una función que acepte como argumento natural y devuelva como resultado la lista de todos los números primos menores o iguales que n. ¿No? Ahora es con ustedes. Me gustaría que ustedes lo hagan. Ay, ¿dónde están las mesas? Bueno, en cuanto ustedes lo hacen, bueno, aquí les voy recordando lo que habíamos hecho ayer. Habíamos hecho así. Claro que como vamos a definir una función que lista primos de n, los puntos, y bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos ahí. Cuando yo cree mi lista de primos, no voy a colocar n por n in srange, etcétera, etcétera, porque el n va a ser utilizado para el número que aquí antes colocábamos 50, ¿se acuerdan? Hacíamos así, así. Esa era nuestra lista, ¿no es cierto? Control C, Shift, Insert. Me equivoqué. Y después le puse es prim. Y n no existe, claro, ¿no? Ah, no, n sí existe. Perdón. Eso. Eso era lo que habíamos hecho ayer, ¿cierto? Pero ahora queremos que ese n esté aquí en lugar del 50, entonces este n que está aquí tiene que ser otra letra. Entonces, vamos a colocarle i. Podemos colocar cualquier letra. Y en lugar del 50 le colocamos n, ¿no? En la definición, claro. ¿Alguien ya hizo? Ah, aquí tiene. Disculpen que estoy aquí viendo para otro lado, pero es que abrí dos computadores para que sea más fácil ver lo que están escribiendo. Si desea... Daniel está preguntando si se desea más de un valor que se debe hacer. Puedes pensar que el computador te devuelva una lista, justamente, ¿no? Si quieres dos valores, haces una lista de dos elementos que te devuelva esa lista de dos elementos, ¿no? Por ejemplo, tú le das una cosa y quieres que te dé la suma y el producto. Calculas la suma y el producto y devuelves un corchete con suma y producto, o sea, una lista de dos elementos. La primera coordenada, la coordenada 0 va a ser la suma, la segunda coordenada va a ser el producto, por ejemplo. Esa es la respuesta para Daniel. En caso de... y no había visto esa pregunta, estaba antes, ¿no? Antes de la pregunta de Andrés sobre el espacio. Okay. Denise ya respondió aquí. Definió primos menores de n. Utilizó m en lugar de i. Muy bien. M for m in ese range. 50. Entonces, en lugar del 50 hay que colocar el n, ¿no? O el n más 1, como hizo Rodrigo, porque a veces n es primo, entonces, si queremos menores o iguales que, entonces ese n tiene que estar incluido en la lista. Exactamente, entonces, Rodrigo y Denis ya respondieron, sería más o menos, yo lo creo que lista de primos, pero creo que primos menores queda mejor, ¿no? Y las dos opciones que colocaron aquí, primos menores o primos menores, da igual, ¿no? Y entonces lo alineamos aquí, usaron la letra M, bueno, o la letra I, da igual. Vamos a colocar la letra M. Y aquí era is prime. Aquí es la letra M. Y aquí es N. Entonces, cuando le demos un valor N, lo que va a devolverme es esta lista. Pero aquí está faltando retorno. Yo me olvidé. El retorno. O, como hicieron ellos también, esta es una forma, otra forma es colocar L igual. Y aquí abajo, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, esto me da como respuesta varios elementos, ¿no? Por ejemplo, entonces, primos, vamos a testar. Siempre es bueno ir testando. E6 me da justamente 2, 3, 5, pero si le pongo D5 me da 2 y 3, porque justamente aquí cuando coloqué ese range de n, ¿no? Voy hasta n menos 1 en realidad, ¿no?
Entonces, por eso es que es necesario ir hasta n+1, caso n sea primo, porque queremos incluir ese elemento, ¿cierto? Y ahora testamos, por ejemplo, y ya nos da correcto, ¿no? Al final, ¿no? Queremos que nos dé para 50 y ya es la lista de estos primos. Esa sería entonces la respuesta para la primera pregunta. Y aquí ya respondieron a la segunda. A ver, tienes que... Exacto. Sí. Patricia respondió el próximo de la longitud. Es una pequeña modificación de lo que hicimos, ¿no? Tomaríamos este de aquí. Patricia ya respondió y ella llamó de esta forma. Hasta n, me da la lista y aquí pido que me responda la longitud de la lista. Hacemos un test, ¿cierto? De qué lista, de que hasta 5 tiene que darnos 3, hasta 7 tiene que darnos 4, hasta 8 tiene que darnos 4 también, hasta 9 tiene que darnos 4, hasta 12 tiene que darnos 5. Está correcto, está perfecto. Hasta 50 son 15 números primos menores o iguales que 50, por ejemplo. Y sí, Rodrigo respondió de otra forma, ¿no? Que también está correcta, porque ya que definimos, ya que fue definido primos menores, que ya me da la lista, puedo utilizar esa definición, ¿no? O sea, definir alguna cosa, él definió un número primos para... Y perdón, la longitud, ¿alguna duda? O esa es otra forma de hacer, como hizo, utilizando la función anterior. Claro. Pero ahí estaríamos llamando dos funciones, ¿no? Llamamos una para llamar otra, ¿no? Y eso también está correcto. ¿No? También nos dan los mismos resultados que teníamos. Muy bien. ¿Hay como poner comentarios? Sí, sí hay como poner comentarios. O sea, comentarios en el sentido, si le colocas esto, podemos colocar un comentario. Y no pasa nada. Simplemente es un texto que está ahí, un comentario y ya. No es una respuesta que está... pero podemos trabajar con... No sé si esa fue la pregunta, de colocar comentarios. Podemos colocar comentarios. A veces tú defines alguna cosa y quieres decir... Y quieres recordar qué es lo que hace. Entonces le colocas esto y pon... ¿Aló? Por ejemplo, pueden hacer esto, que no va a interferir en nada, ¿no? Lo que así, definí así, como lo hice en un editor de texto, esto aquí es simple, solamente para que yo me acuerde qué es lo que hace esto, por ejemplo, ¿no? Y ustedes pueden ir haciendo comentarios en su editor de texto y después, cuando vuelven de ahí a 5 días, 10 días, 15 años, se acuerdan qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Pero es una buena pregunta. Buenos días, Grupo Penites. Ok. Vamos a ver aquí. Muy bien. Hicieron eso. Entonces, la primera, la segunda. Nos falta la suma, ¿no? Pero es fácil, ¿no? Porque ya hicimos todo. Ya hicimos, por ejemplo, podemos utilizar cambiar aquí y cambiar aquí. Sería la suma. Y nos va a dar eso, la suma de todos los primos. Intentamos hasta 5 para ver. Tiene que ser 2 más 3 más 5, 10. Okay.
pasó? ¿Por qué nos equivocamos? Espera ahí. Creo que dice ese rank n en vez de ese rank n más 1. Opa, no, n no es. Sí, pues sí. El primos menores está mal definido. Aquí. Pero es fácil de arreglar. Gracias por avisarme. Y ahora, vamos a ver, sumar primos. Y ahora sí está correcto. No necesite redefinir suma primos, porque suma primos ya está definido de esta forma. Entonces, cuando ejecutamos esto, él automáticamente va a llamar esto, y como ya modificamos, entonces ahora sí va a salir de forma. Y errores, como ya les dije, siempre pueden ocurrir. Estas cositas así, estos detalles a veces se nos pasan. Por eso es que es bueno siempre ir testando con cosas fáciles, pequeñas, para ver, pero hay un problema aquí, y ahí uno verifica y se da cuenta dónde está el error, ¿no? Y bueno, y claro, para n igual a 50 es aquí, por ejemplo, yo hice estas tres, la lista de primos, ¿no? Hasta n más 1, que me devuelve la lista. ¿Cuántos primos? Hago la lista de nuevo y pido la longitud. Suma de primos, hago la lista de nuevo y pido la suma. Entonces, todo es bien simple. Y después aquí, para 50, por ejemplo, son de 2 hasta 47, son 15 primos, y la suma de esos 15 primos es 328. No sé si consiguieron testar. Si alguien tuvo algún problema o intentó y da algún error de sintaxis, es bueno que coloquen aquí para que veamos y yo les pueda decir cuál es el error, porque a veces el SageMath es bien quisquilloso con eso. Uno tiene que colocar todo correctamente, porque si no da problema. Inclusive cuando usted coloca todo correctamente, a veces se equivocó en alguna cosita y el SageMath hace alguna cosa que no era lo que usted quería hacer. Por eso siempre es importante testar con números pequeños, ¿no? Como vieron, yo ni siquiera me di cuenta de ese pequeño error del n, que tenía que ser n más 1, ¿no? Bueno, y para terminar la clase 1, aquí hay algunas estructuras que vamos a ver en el futuro. Por ejemplo, cuando colocamos dos n's así, tenemos los enteros no negativos, o sea, de 0, 1, 2, 3, z corresponde a los enteros, esto corresponde a los racionales, reales, complejos, cuerpo de 3 elementos, enteros módulo 8. Aquí hice, por ejemplo, una lista de enteros módulo 8. Los elementos de esta lista no son los números de 0 a 7, son los enteros módulo 8. Eso es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo llamo L, digamos, una lista de los elementos, digamos, ¿no? Entonces estoy haciendo una lista de los elementos del cuerpo con 7 elementos. Entonces yo, L de 0 es 0, L de 1 es 1, pero no es 1 exactamente, ¿no? Si hacemos 7 veces este elemento, me da 0, porque estamos trabajando en el cuerpo finito de 7 elementos. En fin, entonces tenemos esta estructura y hay cómo utilizar estas estructuras sin tener que hacer una lista de los elementos de aquella estructura, ¿no? Ya vamos a verlo eso en el futuro. Pero por el momento, entonces, pasemos entonces a la segunda clase. Ni me acuerdo de qué vamos a hablar. Vamos a ver. Ok. Nos demoramos más de media hora en definición, pero definiciones, definir objetos es importante, porque vamos a utilizar bastante. Bueno, vamos entonces ahora con la estructura condicional if. Entonces, ustedes ya vieron que podemos utilizar el if dentro de una lista, pero podemos utilizar el if también como instrucción aislada, ¿no? O sea, if, una condición, o sea, alguna cosa que tiene que ser verdadero o falso, 2 puntos, y recuerden que cuando colocamos 2 puntos, SageMath automáticamente ya hace una indentación, un alineamiento, y todas las instrucciones que están dentro de ese primer if tienen que estar alineados. Y ya, estas
están colocadas aquí entre corchetes son opcionales. Podemos o no colocar. Si colocamos else, dos puntos, estamos diciendo que si esta condición no es satisfecha, entonces va a hacer esto que está aquí. ¿Cierto? El if, por ejemplo, es también tipo cases, para hacer varios casos. Si tal cosa pasa, hacemos esto. Si eso no pasa, si pasa esta otra condición, hacemos esto. Y así por delante. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo. Digamos que yo llamo A igual a 15. Y digo, si, por ejemplo, si A es, si A es múltiplo de 3 más 1, que me haga alguna cosa. Que me sume 1. Y bueno, como ven, estoy en el mismo alineamiento que aquí. ¿Cierto? Que me sume 1. Bueno, sí. Y es claro que no va a hacer nada aquí. No hace. ¿Por qué? Porque el resto de A dividido por 3 no es 1, entonces no va a hacer lo que está dentro de la condición del if. Y va, como no hay ninguna otra cosa, entonces pues si yo le coloco aquí un else, y el else ahora tiene que estar alineado con el if, aquí, aquí. Entonces, si no, entonces que subraya 1. La respuesta va a ser justamente 14, porque como no, el resto no es 1, va a hacer esto, y la respuesta va a ser 14, ¿no? 15 menos 1. Estamos pidiéndole que me dé, que me encuentre esto, ¿no? A continúa siendo 15, porque no dije aquí, que A valga A menos 1, no es nada de eso. O puedo también colocar condiciones intermediarias, del tipo, no es el if, tenemos que colocar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si el resto de la división es 2, ¿eh? Entonces que me haga, que multiplique por 2, ya. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Entonces, como A vale 15, 15 dividido por 3, el resto da 0, entonces esto no va a hacer, esto no va a hacer. Como no hizo nada de los if, el if, entonces va a buscar para va a hacer lo que está diciendo que haga else. Entonces, de nuevo nos iba a dar 14, ¿no? Cometí algún error aquí, en alguna parte. Sí, aquí, ¿no? Por 3 se me olvidó. Y de nuevo, la respuesta es 14, ¿no? Entonces, así se usa if. Y lo interesante también, claro, es que usted puede hacer varias cosas aquí, ¿no? Es solamente un. Ahora voy a explicar esto. ¿Ven? O sea, cuando coloco entre, ¿cómo se llama esto? Comillas, una comilla simples, él entiende lo que está escrito aquí como un texto. Y como simplemente escribí A menos 1 y en la otra línea esto, entonces SageMath entiende que tiene que decirme esto y tiene que decirme esto. Entonces es una forma también de usted poder colocar texto en las respuestas de lo que está haciendo, ¿no? Podemos hacer una cosa inclusive más interesante. ¿Bien? Una vez que vemos que podemos hacer textos, puedo preguntarle si A es o no es par, ¿no? Aquí, por ejemplo, A es par, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo decir, bueno, en lugar que me responda true o false en aquella otra función, le puedo decir, que me responda que es par. Y caso contrario, que me responda no es par, es impar. Impar, impar. Y como 15 no es par, la respuesta es impar. Si yo cambio A para 16, por ejemplo, y hago de nuevo esta instrucción, me va a responder es par, porque hace esta instrucción que está aquí, ¿no? Y puedo ser más interesante también, porque cuando yo escribo esto de alguna cosa, le estoy pidiendo, str es una función que transforma cualquier cosa en texto. Aquí hay un comentario.
Entonces Daniel está preguntando si el valor de A se actualiza. No, no se actualiza. Si yo escribo A menos 1, calcula A menos 1, pero no me dice que A va a ser 15, por ejemplo. Ahorita A es 16, ¿no? Si yo quiero asignar un valor a A, tengo que hacer esto. Ahí sí, el nuevo valor de A va a ser 15, ¿cierto? Porque cuando escribo esto, estoy diciendo, bueno, aquí es una asignación. Sí se ve, ¿cierto? ¿El tamaño está bueno o quieren que lo ponga mayor todavía? No sé. Se ve bien. Se ve bien, gracias. Esta asignación me está diciendo, ¿cuál es el valor de A? Ahorita es 15, ¿no? Menos 1 da 14. Asignamos eso en A, entonces ahora va a valer 14. No me da una respuesta porque está haciendo una asignación. Entonces, si yo le pongo A, yo le estoy pidiendo que me diga cuánto vale A, ahí sí me va a decir 14. Pero si yo escribo A menos 1, A vale 14, menos 1 es 13. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy pidiendo a Sage? Que me escriba ese valor. Entonces, solo me lo escribe. A no fue cambiado, no fue modificado. ¿Ya? Entonces, en todas estas cosas que estoy colocando aquí, todos estos ejemplos que están aquí, o inclusive estos de aquí arriba, no le estaba pidiendo que me modifique el valor de A, solamente quería que me muestre A más 1, que me muestre 2 veces A, que me muestre A menos 1, solamente. Si yo quería que me modifique el valor de A, tendría que hacer A igual a tal. ¿Ok? Es importante eso, ¿no? Todavía hay cosas en Sage que pasan que yo no entiendo por qué pasan, ¿no? Después voy a explicarles eso. ¿O no? ¿O sí? No, mira, les voy a explicar ahora. ¿No? Asigné A 15, B 13. Y quiero que A sea B ahora. Entonces, A es 13. Y si yo cambio A, bueno, A es 26, pero B continúa siendo 13. En cambio, con listas, M llamé igual a L, ¿cierto? Entonces M también es un 2, 3. Y si yo hago L igual a L más M, L va a ser un 2, 3, un 2, 3. Y M, es un 2, 3. No, entonces está todo correcto. Disculpe. No sé, pero el otro día el SageMath estaba loco y cuando yo modificaba una lista, modificaba la otra al mismo tiempo. Eso fue semana pasada. Pero ahora no está haciendo eso. No sé qué pasó. Tal vez es alguna instrucción diferente. En fin, no importa. Es así que funciona en if, ¿ok? Otra función importante aquí es divisors, que me da la lista de divisores de un número. Ok, por ejemplo, divisor de 6 es un 2, 3 y 6. Aquí, déjame leer este texto. Entonces, un número natural es perfecto cuando es la suma de sus divisores estrictamente menores que el propio número, ¿no? Por ejemplo, 6 es perfecto porque es 1 más 2 más 3, etcétera, ¿no? Y aquí, justamente aquí estoy utilizando esa función string, aquí, ¿no? Y estoy definiendo es perfecto de n, para saber si n es perfecto o no. Y utilizo aquí varios if, ¿no? Como n puede ser cualquier cosa, o sea, tú defines tu función y viene un amigo tuyo y va a testar eso y hace lo que él quiere, ¿no? No hace lo que tú quieres que él haga. Entonces, él coloca 1.5 o 2.3, no va a dar un resultado satisfactorio, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco divisors de 1.5, obviamente, me da una cosa extraña, ¿no? Si le pido divisors de 0, no puede dividir por 0. Entonces, me da una cosa extraña. Justamente por eso es que definí es perfecto de esta forma. Si n no es un número natural, vamos a responder string de n más no es natural. ¿Qué es lo que hace eso, no? Por ejemplo, A vale 26. Si yo escribo esto, le estoy pidiendo que me transforme el valor de A. No es A que va a escribir, sino, o sea, porque si yo escribo así, me da A. Pero si yo escribo así, ¿sí? Me da el valor, o sea, me da el texto del valor que es A. Para entender, ¿cierto? Entonces, y cuando yo coloco suma de textos,
él concatena los textos, ¿no? Es como si fuese una lista de caracteres. ¿Okay? Entonces, string de A, y le sumo aquí este texto, un espacio primero para que aparezca este espacio, ¿no? Pues si no queda medio feo. Está haciendo alguna cosa, va a quedar una cosa así. No queda bonito, ¿no? Entonces, por eso le puse el espacio aquí. Entonces, es perfecto de n. Si n no es natural, recuerden de nn significa número natural de 0, 1, 2, etc. Entonces, no estar en, usted escribe not in, nn, dos puntos, y result, que va a ser mi resultado, es el string de n más no es natural. El if. Bueno, si n es natural, bueno, tenemos que ver que es 0, porque no podemos hacer los divisores de 0. ¿Cierto? Entonces, si n es 0, entonces el número string de n no es perfecto. Ya respondemos de cara. Si no, ahí hacemos el test, que 2 veces n aquí no es igual, se acuerdan, admiración no es factorial, ¿no? Admiración con igual no es igual a la suma de los divisores de n. ¿Por qué 2 veces n? Porque divisores de n incluye el número n, ¿cierto? Entonces, si 2 veces n no es igual a las sumas de divisores, vamos a decir el número, aquí el string de n, con el espacio aquí, no es perfecto. Y finalmente, else, caso ni un de esos pase, entonces, porque el número es perfecto, entonces resultado, el número, string de n, más, es perfecto. Y como resultado, colocamos return, result. Return es para que yo justamente definición me devuelva lo que está después de return. Entonces, un montón de instrucciones que de alguna forma va a hacer con que result valga alguna cosa, y ese valor va a ser result. ¿Ok? Y de esa forma tenemos aquí algunos ejemplos. Es perfecto 2 tercios cuando 2 tercios no es natural. Entonces, a mí me gustaría que ustedes copien esto y intenten, ¿no? Para ver si consiguen, etc. ¿no? Recordando, def, están viendo aquí, todo alineado, todo lo que está aquí en este alineamiento es del def. Solo que aquí tenemos un if. Entonces, el if tiene su propio bloque aquí dentro. Entonces, lo que está todo alineado aquí dentro, después de este if, es el bloque de if. Entonces, este if es como si fuese solamente una instrucción. Después aquí otra. Aquí hay una línea vacía, pero en realidad no existe, ¿no? Este apóstrofe que está aquí, en realidad está aquí arriba, que no entró en este ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso es importante sobre los alineamientos. Estamos usando un if que tiene un alineamiento, es un subalineamiento, ¿cierto? La definición tiene su alineamiento, todo está alineado perfectamente. El if, else, todos tienen que estar en la misma línea. Puedo colocar cuantos el if yo quiera, ¿cierto? Y claro, cada uno de ellos con sus 2 puntos y lo que está alineado dentro de cada uno de esos bloques. Entonces son subbloques dentro de bloques. Eso siempre se puede hacer. Puedo inclusive dentro de este if colocar otras cosas, otros if por dentro, en fin, ¿no? Pero podemos hacerlo también así. ¿Okay? Me gustaría entonces que copien, ¿no? E intenten ver si consiguen hacerlo, ¿no? Está grande, ¿no? Pero no es tan grande. Mira, yo también lo consigo hacer aquí. Vamos a definir. Es perfecto. Perfecto de n. 2 puntos. En el propio Sage. El problema es que si lo hago en el propio Sage, otro día que venga a utilizar, ya no está grabado en algún lugar, ¿no? Por eso es que es interesante a veces hacerlo en el editor de texto. Está muy grande esta letra. Creo que ahí está bien, ¿no? Es perfecto. Yo sé que es fácil, ¿no? Pero es para entrenar, ¿no? ¿Cómo era? Si n no es natural, entonces aquí no era retorno, perdón. La verdad, cualquier cosa, ¿no? Puedo llamarlo de R también. R que sea el string de n más el apóstrofe, espacio, no es natural, ¿cierto? Ahora, si eso no pasa es porque es natural.
Entonces, pero puede ser que sea 0. Entonces, si n es 0, la respuesta va a ser no es, era el número tal cosa, ¿no? El número más n no es perfecto. ¿Cierto? El otro caso era, ahora sí hacemos la suma de los divisores de n, porque ahora solo llegamos a esta instrucción elif que está aquí, si n es natural y si n no es 0, entonces los divisores de n van a existir. Entonces la suma de eso, todo eso para que cuando haga es perfecto, no importa que escriba, no me va a dar ningún error, ningún problema, ¿no? Si suma de divisores tiene que ser diferente de 2 veces n. Podía colocar igual a 2 veces n y aquí ya colocar que es perfecto y el otro caso no es perfecto, ¿no? Voy a copiar de nuevo esto. ¿Cierto? Y el último caso sería else. Entonces, else es justamente cuando ninguna de las instrucciones anteriores fue satisfecha. En ese caso, el número sí va a ser perfecto. ¿Cierto? Y ahora no nos olvidamos del retorno. Una vez que ya hicimos todo, recordando todos aquí alineados con def, return error. Y aquí está ya mi función y yo la salvé en mi archivito que está en algún lugar con el nombre que yo quiero, en fin, eso ya depende de ustedes. ¿Sí? Y mi pie. Ahora sí. Y hay un error. ¿Por qué está el error? Ah, sí. Me olvidé, miren ustedes. Aquí coloqué igual de asignación y no de comparación. Ahora sí estoy comparando. Ese error yo cometo siempre. Siempre me olvido de eso. Y de nuevo. ¿Y ahora qué me pasó? ¿Dónde está el error ahora? Ah, 2 puntos, 2 puntos. Oh, de nuevo, miren. Me olvidé los 2 puntos. Siempre los 2 puntos. If tal cosa, 2 puntos. El if tal cosa, lo que puede ser verdadero o falso y 2 puntos, 2 puntos. Aquí está else, 2 puntos. El else no necesita de un valor booleano, ¿no? Porque esto aquí pasa cuando nada de los anteriores pasa. Y como pueden ver, es un ejemplo perfecto. Ay, no, de nuevo. ¿Qué pasó ahora? Ah, sí, sí, sí. De nuevo, mía, es que esto aquí es asignación, esto aquí es comparación, pero la comparación de no es igual es solamente así, ¿no? Entonces, de nuevo me equivoqué. 500 errores en una misma. Ahora sí, por fin. Aleluya, ¿no? Y ahora sí podemos testar. ¿Verdad? Sabemos que 6 es perfecto. Todo el mundo sabe que 28 es perfecto. Y todo el mundo sabe que un número 700, no sé cuántos, también es perfecto. No me acuerdo. Pero en fin, de esa forma podemos hacer una lista de perfectos menores que un número dado. Entonces, por ejemplo, colocamos, no, pero es que aquí, como el retorno es todo un string complicado, va a ser difícil comprar. Pero podemos hacer, mira, n for n in ese range de 1000, por ejemplo. If, y ahora que colocamos es perfecto. N igual, lo comparamos con este texto que está aquí. Apagué todo. Y lo apagué todo. Bueno, voy a copiar este texto que está aquí primero, entonces. No sé si están entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Voy a hacer una lista de números menores, aquí es in, en menores que 1000, tales que n satisface aquí una condición y la condición es perfecto. Ay, ay, ay. Y si de nuevo
si es perfecto, tiene que ser igual a este texto que está aquí. Entonces colocamos este texto aquí y cerramos, ¿no? Porque es perfecto como me devuelve un texto. El texto tiene que ser exactamente igual a este de aquí para que me lo ponga en la lista. Y justamente, no es suficiente. Y estos son los tres números perfectos menores que 1000. Y ahora ya puedo modificar para 10.000, por ejemplo. Y son esos los números perfectos menores que 10.000. Y puedo continuar así divirtiéndome. Menores que 1.000.000. ¿Se acuerdan de esto? Es solo para saber, es 1.000.000 realmente. Porque contar 6 ceros así juntitos es más fácil si le ponemos una separación. Y ahora se va a demorar, no me diga. Cuando eso pasa es porque está haciendo muchas cuentas. Y hasta 1.000.000 continúan siendo los mismos números, ¿no? Entonces, son pocos los números perfectos. Eso saben, ¿no? Porque es potencias de 2 veces una potencia de 2 menos 1, tiene que ser primo, en fin. En fin, eso es definición. Espero que hayan conseguido seguir. Yo escribí todo, ¿no? Entonces, espero que hayan conseguido escribir también. Aquí algunos ejemplos. Y aquí un ejercicio bien difícil. Oye, miren. Escribir una función que admite como argumento un número n, y si n es un entero positivo par, esa función debe darme como resultado todas las formas distintas de escribir n como suma de dos primos ímpares o impares. ¿Cómo se dice? ¿Ímpares? ¿Impares? Impares, ¿no? Eso está difícil. Yo estoy de acuerdo. Entonces les voy a ayudar un poquito. Escribir una función que admite como argumento un número n. Entonces, tenemos que hacer una definición, pero primero vamos a testar con algunos números, ¿no? Que admite como argumento un número n, y si n es un número positivo par, entonces una de las primeras cosas que vamos a preguntar antes es si n es par, si n es natural, y después el resto de la división de n por 2, ¿cierto? Y si da 0, entonces hacemos aquello, y si no es, pues no hacemos nada. Debe darme como resultado todas las formas de escribir n como suma de dos primos ímpares. Entonces, la primera cosa que vamos a pensar es, vamos a escribir los primos ímpares, ¿no? Menores que n. Menores que n porque queremos n como suma de dos primos, ¿no es cierto? Entonces, el propio n más 0 no funciona. Tiene que ser dos números realmente primos menores que n, y n tiene que ser par de cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando, bueno, no sé, hace tiempo que escribieron alguna cosa, ¿no? Y estamos, mira, en fin. Entonces yo pensé en lo siguiente, P, digamos que n va a ser, vamos a comenzar con n fácil, digamos, no sé, 12, que sabemos que se escribe como suma de primos fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos 12 como suma de primos impares? Bueno, el primer impar es 3, 12 menos 3 da 9, entonces 3 más 9 no funciona porque 9 no es primo. El siguiente es 5, 5 menos, 12 menos 5 es 7, 5 más 7 sí me da 12, entonces es una primera respuesta. El próximo primo es 7, pero el 7 ya va con el 5, entonces acabó la historia, ¿no? Entonces eso es una idea. Primero hacemos la lista de primos, vamos a llamarlo de P, por P in es el range de n, ¿cierto? Menos que n. Si P es primo. La primera cosa que hacemos es esa lista de los primos P, menores que 12. Son estos. Y ahora hacemos una lista de los números, de números, por ejemplo, utilizando esta lista P.
O sea, hacemos una lista de otros primos para de P. Eso es ahora en P. Entonces tomamos los primos que están en P y yo quiero saber si n menos P es primo. Entonces, n menos P. Esa es una forma de hacer. Y ahí me va a dar la lista. Es claro que es que n menos P no existe. Pues n menos Q, pero vamos a recordar. P era esto, P es esto y Q es esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos aquí? P es mi lista de primos menores que n y Q es una lista de primos tales que n menos Q es primo. Entonces, me da solo 5 y 7, que son justamente los números que para 12, ¿no? Va a funcionar. Y el par es 5, 7, solo que claro, si es más de un par, aquí me va a dar varios números, y cómo voy a saber cuál es el par que yo quiero. Entonces, tal vez en Q debería colocar los dos pares, ¿no? Tanto Q como n menos Q. Una lista, ¿no? Que me dé como respuesta una lista de listas. ¿Okay? Entonces, para Q en P, si n menos Q es primo, entonces quiero que me dé Q y n menos Q. Entonces, ¿qué va a ser Q? La lista 5 y 7, y 7 y 5, ¿no? Porque en algún momento Q vale 5, 12 menos 5 es 7 es primo, entonces me va a dar el par 5, 7. Después, Q igual a 7 y también va a funcionar. Yo no quiero que me duplique las cosas, y si yo no quiero que me duplique las cosas, tal vez tendríamos que colocar aquí en Q menor que n medios, por ejemplo, ¿no? Porque ahí de esta forma solo vamos hasta la mitad, porque la otra mitad va a ir repitiendo los valores. Aquí, por ejemplo, me da la lista que tiene como elemento la lista 5 y 7, por ejemplo. ¿No? Ahora, si no quiero que me responda lista y si quiero que me responda así, una NUPLA, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, me va a dar esa NUPLA. O puedo pedirle que me responda como conjunto. Así. Y me va a dar la lista con el conjunto 5 y 7. O puedo que me responda que 5 más 7 vale 2. Entonces, ¿se acuerdan de string? Entonces, string de Q más string de n menos. Entonces, que me responda la lista de cosas de ese tipo. Por ejemplo, está faltando alguna cosa, claro. Es una lista, solamente eso. Es Q ahora, 5 más 7. ¿No? Puedo decirle que me responda 5 más 7 es 12. Puedo hacer un montón de cosas, ¿no? Más 7 es 12. Y puedo cambiar el valor de n. Ahora sí podemos hacer una cosa más interesante. N igual a 50. Primero tenemos que definir P. ¿Dónde está P? Aquí. P. P vale esta lista de todos los primos menores que 50. Y Q es esto de aquí. Y la respuesta va a ser 50 puede escribirse como suma de primos, como 3 más 47, 7 más 43, 13 más 37 y 19 más 31. Divertido, ¿no? Interesante. No les parece. Ahora, lo que hay que hacer es una función que haga eso. O sea, definir una función que haga una cosa, hacer esto igual a tal cosa, esto igual a tal cosa, y que me dé como respuesta Q. Entonces, todo lo que hice aquí, así etapa por etapa para ver cómo se hacen las cosas, ahora ya puedo plasmar en una función y que la función ya me haga esto directamente con una instrucción simple. Entonces, ahora es ustedes, ¿no? Ahora es solamente juntar todo lo que yo hice y bueno, y ustedes pueden responder de la forma que quieren, ¿no? Así, o como par, en fin, ahí es lo que cada uno le parezca mejor que sea como respuesta.
El problema de responder como string es que queda bonito. 3 más 47, 7 más 43. Pero yo no puedo trabajar con esto, ¿no? No puedo tomar este 3 y calcular alguna cosa. Aquí sí, ¿no? Cuando defino mis pares, yo puedo, aquí esto aquí es una lista con 2 elementos. Entonces, el primer elemento es 5, el segundo es 7. Puedo trabajar con 5 y 7. Pero si mi objetivo no es trabajar con esos números, pero solo mostrarlos, esto aquí ya es satisfactorio. Ahí depende entonces de lo que cada uno necesite y cómo podemos hacer las cosas. Entonces, ahora es con ustedes, ¿no? Está aquí ya. Aquí, vean, estas últimas líneas es justamente lo que necesitan para colocar en la definición. Entonces yo quería que ahora ustedes mismos lo hagan, ¿no? Y me muestren aquí lo que han hecho. ¿Puede ser? ¡Opa! Muy bien, Sabio, tiene toda la razón. Miren, Sabio dice que aquí, exacto, ¿dónde está? Aquí es menor o igual. Exactamente, porque n puede ser 26, por ejemplo. 26 dividido por 2 es 13. Y si coloco aquí menor que, no voy a tener el par 13 más 13. Entonces aquí es eso lo que necesitamos. Exacto, muy bien. Por eso es que es importante, ¿cómo se dice? Hacer ejemplos con números pequeños y darse cuenta de esos pequeños detalles, ¿no? Porque yo no dije como suma de números primos distintos, suma de primos. Entonces la suma de un primo con sí mismo también es una suma posible. Muy bien, entonces ahora junten todo eso, ¿cierto? Y vean que con listas, simplemente una lista que define una lista de cosas, después la otra lista que utiliza la lista anterior para disminuir los pares, no necesito realmente hacer una lista dupla al mismo tiempo, ¿no? Conseguí así. Ahora es con ustedes. Hagan por favor la función. Y después vemos qué es lo que yo hice, qué programita usé aquí, qué respuesta yo di aquí, ¿no? Una vez que está hecho el primero, el segundo ya va a ser fácil, ¿no? Porque vamos a tener una lista de todas las formas de escribir un número par como suma de dos primos impares. Entonces, y aquí estamos pidiendo si n es un número natural mayor o igual que 6, esa función me debe dar como resultado todos los números pares mayores o iguales que 6 que se escriben de una forma única, de una única forma, como suma de dos primos impares. O sea, por ejemplo, 50 no va a 12 funciona porque se escribe de una única forma, en fin. 50 no porque se escribe de varias formas distintas y así, etc. Aquí ya tenemos una respuesta de Rodrigo. Vamos a ver qué es lo que hace la función de Rodrigo. Déjame copiar. Lo vamos a colocar aquí. Muchas gracias por la participación. Él hizo esto. Definió suma impar. Vean que ya está utilizando los comentarios para él mismo, ¿no es cierto? O para quien venga a leer. Si n no es natural, el número no es natural, ok. Si n no es par, aquí estamos en la condición de no es par. Aquí hay que quitarle el asterisquito, ¿no? Si n no es par, entonces como resultado el número no es par, ok, muy bien. Y si no, ya está utilizando la lista de primos menores que habíamos hecho antes, y como resultado me da los pares i y n menos i para i en esa lista, tal que n menos i es par y es menor o igual que n menos. Perfecto, ¿no es cierto? Suma de textos, muy bien. Esto aquí para acordarse justamente que esto aquí es suma textos. Perfecto. Vamos a ver. Copiar. Shift insert. Y funcionó. Qué bien, ¿no? Entonces, suma impar. Lo que hizo, devuelve una lista con el par de números que
para objetivo de utilizar para otras cosas, es mejor así, ¿no? Que responder textos, ¿no es cierto? Claro que en los otros casos, por ejemplo, vamos a colocar 15. ¿Qué pasa con 15? 15 no es par, entonces no va a dar. ¿Y qué pasa con menos 15? No es natural. ¿Y qué pasa con 5.1? Pues no es natural tampoco. ¿Y qué pasa con 16? Ahora sí. Opa, primos menores no está definido. Qué chistoso. Entonces yo no definí pues, primos menores. Definí primos menores con este tracito abajo. Vamos a redefinir. Ahora sí, ¿no? Ahora sí está definido. Debería funcionar. Y ya. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, 16 se escribe como 3 más 13 y 5 más 11. El 12 se escribe como 5 más 7. 50 se escribe como de esas formas. 26, que justamente el número que no iba a funcionar, el 13-13, de la forma que yo había hecho antes, ¿no? Y aquí, ¿algún comentario? Exacto. Llamé de otra forma, pues. Esta función, esa función. Estoy viendo aquí el chat. Entonces, primos menores, yo no me acuerdo, pues, cómo lo había definido antes. Entonces, lo copié porque me acuerdo de primos menores, pero lo había definido con un tracito abajo. Entonces, solo modificar y ya va a funcionar. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora falta la segunda función. Opa, aquí ya están las respuestas. Falta la segunda función. Escriba. Ahora, esa función debe dar como resultado todos los números pares mayores o iguales que 6, que se escriben de una forma única como suma de primos impares. Y de nuevo, la mejor forma es ya usar esta función suma impar, ¿no? Tipo, tomar un n, hacer todos los números menores que n, que sean mayores que 6. Claro, primero hay que ver si n es natural, si n es mayor o igual que 6, y después de eso hacer estas listas y ver si la lista tiene un o no, o elemento o no. Y como hay que modificar, porque en algún momento le vamos a preguntar complemento, ¿eh? De esa, tenemos una lista aquí, ¿no? Longitud de la lista, ¿será que es igual a 1? Eso vamos a utilizar, tiene que ser falso, pero tenemos que poder hacer con longitud de aquello, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto aquí, nuestra definición que pusimos aquí no va a funcionar. ¿Dónde está? Esta aquí tendríamos que colocar, por ejemplo, ya que hicimos aquí una lista de listas, lo mejor sería hacer una lista vacía. Voy a modificar eso. ¿Cierto? O sea, vean, si modifico ahora esto de esa forma, me da vacío yo. Claro que también no preciso, ¿no? Porque a veces hacemos la suma, hacemos para los elementos pares únicamente, ¿no? Tipo, hacemos una lista de los pares menores o iguales que n y vemos para cuáles de ellos la lista tiene solamente dos elementos, o digo, un elemento, ¿no? Ok. Entonces, ¿alguien quiere animarse a escribir aquí en los mensajes la segunda función? Escribir una función que admite como argumento el número n. Oh, aquí está Daniel, ¿qué nos hizo? Vamos a ver. Bueno, Daniel nos respondió aquí. Vamos a ver qué es lo que él hizo. Voy a copiar aquí. Vamos a analizar. Entonces, suma primos menores que n. Si n dividido por 2 es 0, ok. Hacemos una lista de los números primos. ¿Está? L minúscula va a ser la longitud de L. Y en R vamos a colocar L de I y N menos L de I para I en S va de una tela. Ah, ya, muy bien.
Entonces, pero si L es sí, está perfecto. Y, la verdad, ¿por qué es desde 1? ¿No? Tendría que ser solo así, creo. Porque desde 1, recuerden que L de I no va a dar, L de 0 es el primer primo que aparece. Entonces, creo que es importante que el ceroésimo primo esté ahí. Y si si n menos LI está en la lista L. Muy bien, porque ahí a veces está más rápido, ¿no? Porque no estamos testando nuevamente que n menos L de I sea primo, sino simplemente que esté en esta lista. Tal vez es más corto computacionalmente. Hacemos esto, vamos a ver. Suma primos menores que... Bueno, claro, aquí el n... Aquí el único problema es que si yo le doy un número impar, no va a hacer esto de aquí. ¿Y qué va a retornar? Va a dar error. ¿Por qué? Porque devolvemos, la respuesta es R. R tiene que ser alguna cosa, ¿no? Entonces aquí, digamos... Si no, si eso no funciona, R que sea la lista vacía, ¿no? Para que me devuelva una lista vacía. Entonces ahora sí, en principio va a funcionar. Si no le doy el número que yo quiero, si le doy menos 2, también me da vacío. Y aquí para 20, la suma de el número de formas de sumar. Espera. No, ahora entendí, disculpa. Él estaba perfectamente con la razón aquí. Él había colocado de 1 hasta L, ¿no? Porque aquí él le colocó que n sea primo y el primer primo va a ser 2. Y como 2 no nos interesa, entonces él no lo utiliza. Perfecto. Yo que no me di cuenta de eso. Entonces, else. Claro, lo que faltó es decir que la lista sea vacía, caso eso no pase, para que no haya algún error si le colocamos algo que no debe ser. Y entonces ahora sí, ahí me da el mismo resultado, porque justamente yo dije, no, bueno, aquí no estamos considerando el primer primo, pero me olvidé que el primer primo es par y no nos interesa el primer primo par, entonces por eso que estaba correcto el 1 que le había colocado, ¿no? Es una lista, no necesitamos testar el número 2, pero aunque testemos el número 2 no va a funcionar, pero es mejor no testar. No, porque si le colocamos el 4, iba a dar cierto en el anterior caso, ¿no? 2 más 2. Yo quería suma de impares. Y solo se puede a partir de 6, ¿no? Pues muy bien. Entonces, suma de primos menores que. Y después, no sé. Bueno, les voy a mostrar lo que yo hice, ¿ya? ¿Puede ser? ¿Ok? Muy bien esos intentos. Yo hice así, ¿no? Para suma de primos, le dije que si n no es natural o es menor que 6, entonces la lista va a ser vacía, ¿no? Porque para números menores que 6 no va a funcionar. Si no, si n dividido por 2 da 1, entonces también la lista es vacía. Y caso contrario, entonces número par mayor que 6, mayor o igual que 6, quiero decir, entonces mi lista de primos aquí, Q va a ser, hice con string, ¿no? String de P más string de N menos P, para P en P. Aquí realmente era mejor colocar si P es, y si N menos P está en P, por ejemplo, y P menor o igual que N menos P, y que me devuelva la letra que va a funcionar. Y única suma, entonces, si N no es natural o menor que 6, es falso, y si no, me va a dar los números M para N aquí dentro, tal que la suma de primos es igual a 1. Aquí yo podía hacer de 2 en 2, ¿no? Comenzando en 6, de 2 en 2, porque solo para los pares que va a funcionar de cualquier forma, ¿no?
podría haberlo resumido más. Entonces, Q me va a dar aquella lista de primos, de aquella lista de números pares, ¿no? Tal que la longitud de suma de primos, o sea, formas de escribir un número par como suma de dos primos es única, ¿no? Entonces, hasta 500 son los 6, 8, 12, y hasta 5000 solo 6, 8 y 12 de 9, ¿no? Son ejemplos. Ok. Vamos a continuar. Nos quedamos mucho en eso, ¿no es cierto? Pero es porque realmente eso de definición hay que entenderlo bien. Y otra estructura de repetición es for, ¿no? El for que utilizamos dentro de la lista también se puede utilizar fuera. Y funciona de la misma forma. For alguna cosa en algún lugar, hacemos esto. Y pronto, ¿no? Else es opcional. Yo no sé muy bien cómo funciona ese else, porque una vez que esto aquí va recorriendo los elementos que están aquí, terminó, sale, ¿no es cierto? El else es la misma cosa. Si terminó, sale, pero hace esto antes, de cualquier forma. Entonces, no le veo mucha diferencia, a menos que cuando estamos haciendo esto haya un truncamiento que salga y ya no va a ser esto, en fin, no sé. En todo caso, sí, pues puede acontecer, en fin, no sé. Entonces, para i, por ejemplo, aquí un ejemplo, para i de 0 a 3, o sea, de 0, 1, 2, imprimir i. Caso contrario, imprimir i cuadrado. Entonces me imprime 0, 1, 2. Después ya terminó aquí, entonces el último valor de i era 2, me imprime i cuadrado, que da 4. Aquí hice sobre los números perfectos, nuevamente, definición de lista de perfectos de n, lista vacía, si n es mayor que 0. Vean los alineamientos, ¿no? El if tiene su alineamiento aquí, este for tiene su elemento aquí, este if tiene su elemento aquí. Entonces, pero todo el def está alineado aquí. Entonces, estas son las tres instrucciones dentro de def, que me va a devolver L. Aquí no era entre paréntesis, ¿no? Yo me equivoqué. Entonces, si n es mayor que 0, i va a recorrer los números de i hasta n más 1, y vamos a ver si la suma de divisores de i es igual a 2 veces i. Si eso es verdad, entonces a la lista le adiciono el número i. Entonces me va a dar la lista de números perfectos menores que n. Entonces, lista de perfectos de 40, entonces 6 y 28, de 496 hasta 496, 10.000 estos números. Y si factorizamos estos números aquí, nos damos cuenta, ¿no? Que aquí es 2 veces 2 al cuadrado menos 1, 2 al cuadrado veces 2 al cubo menos 1, 2 a la cuarta veces 2 a la quinta menos 1, 2 a la sexta veces 2 a la 7 menos 1, y en fin, ¿no? Entonces vemos que tiene que ver con la forma en que factorizamos. Quien ya hizo teoría de números sabe, ¿no? Cuándo es que un número puede ser perfecto, ¿no? En fin, esa es una forma de usar el for. Vean que for dentro de una lista o fuera de una lista es bien parecido, ¿no? Pero a veces es más cómodo hacerlo así, de esa forma, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo otra función. Quiero esta vez que escriban una función de los primeros primos que acepta como argumento un número natural. La instrucción primeros primos de n va a devolver la lista de los primeros n números primos. Y si n no es natural, la función devuelve la lista vacía. Ya. Entonces, esta aquí no quiero que me den la lista de los primos hasta tal número, sino la lista de los primeros n números primos. ¿Cierto? Y una forma de hacerlo es con el for. ¿Cierto? Cree la lista de los 50 números primos primero y crea la lista de los cuadrados de los primeros 50 números primos y calcule la suma. Este último, claro, es fácil, ¿no? Porque una vez que tenemos la lista de primos, es hacer la lista de los cuadrados de aquellos, después la suma de aquellos, ¿no? Entonces, la cosa es hacer esta primera función. Usando, claro, las instrucciones que aprendimos hasta ahora. ¿Quién se anima? Alguien, yo que me gustaría mucho que alguien se anime para hacer eso, aunque tengamos solo 3 minutos. Vamos a hacer una cosa. Yo voy a dejar este ejercicio para mañana. ¿Okay? Mañana vamos a comenzar y ustedes ya me muestran la respuesta, porque quería
avanzar otra cosa aquí. Otra estructura de repetición importante es while, ¿no? El while es estilo el for, solo que no tiene un número de veces que va a repetirse, ¿no? Es variable. Colocamos while, una condición, y en cuanto esta condición es verdadera, vamos a ir haciendo todo lo que está dentro de esto. Una vez que terminamos, pues salimos, ¿no? El else es cuando esta condición ya es falsa, hace esto y después salimos, ¿no? Esto es opcional. Yo prácticamente nunca utilizo el else. Y la idea es que dentro de esta instrucción, que sería una lista de instrucciones en un bloque, todo alineado de nuevo, siempre, la condición puede cambiar, ¿no? La idea es que esa condición puede cambiar en el medio y cuando esto, ¡paf!, ya no funcione, pues aquí esto va a ser falso y ya salimos del while, ¿no? Un ejemplo, aquí de los primeros perfectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, los primeros n perfectos. Esto me va a dar la lista de los primeros perfectos. Primero mi lista vacía, i vale 0, j vale 1. Y en cuanto i es menor que n, entonces como quiero n perfectos, el i va a ir contándome los números que son perfectos, ¿cierto? Entonces, si la suma de i j es el número que va a ir recorriendo los números, aquí podría haber colocado j más 2, ¿no? O sea, comenzar en j igual a 2, porque sé que, en fin, en cuanto i es menor que n, verificamos si la suma de los divisores de j es igual a 2 veces j, y si eso pasa, append, ¿se acuerdan de append? Adicionamos j en la lista L, y i aumenta de 1, o sea, porque aumentamos L en un elemento, entonces i aumenta en un elemento, nuestra lista aumentó. Entonces, en cuanto i es menor que n, vamos aumentando elementos a mi lista, ¿no? Y no importa qué es lo que pase aquí, incrementamos j, que es el número que quiero saber si es perfecto o no. Entonces, ¿podríamos mejorar el algoritmo? Claro que sí. Primero j vale 1, no va a funcionar. 2, 3, 4, 5, 6. Cuando j vale 6, paf, aquí va a adicionar 6 en mi lista. Y va a valer después 7, 8, 9. Llega a 28, j28 aquí. Entonces entra aquí dentro, adiciona 28 en la lista y vale 2. Y así por delante. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el primer número perfecto, 6. Los 4 primeros números perfectos, 6, 28, 496, 8128. Infelizmente, ¿no? Los números perfectos son muy espacios. Hay mucho espacio en los números perfectos después de eso, entonces probablemente va... Si mal no recuerdo, cuando yo hice para 5, ya mi computadora trabó, ¿no? Pero en fin, es una forma de ver cómo funciona el while. ¿Okay? Y de nuevo aquí otro ejercicio. Están los PDFs, ¿no? Entonces aquí tenemos otros ejercicios que es parecido al anterior. Aquí es escribir una función n' que acepta como argumento número n y devuelve el enésimo primo. Una forma de hacer es calcular los n' y visualizar el enésimo primo sin hacer la lista, ¿no? Entonces, bien parecido al ejercicio anterior. Si n no es natural, entonces n' devuelve false. Claro, eso es un if, ¿no es cierto? Y inf primo, que acepta un número p, y si p es primo, me tiene que dar el valor de n tal que ese p es el enésimo primo, ¿ya? Y después calcule los primos de posición 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 y encuentre el valor de n tal que el enésimo, ¿en qué posición está el primo 10.100? ¿No? Usando estas funciones anteriores. Entonces, son esas dos listas de ejercicios. Probablemente en el PDF que está en internet, es la página 13 o 12, no sé, ¿ya? Justo después de while, ¿no? Entonces, esos dos ejercicios me gustaría que intentasen hacer y ya mañana ya les muestro, ¿no? Entonces, esta lista y la otra lista, y creo que hoy día vamos a acabar más aquí. Espera. Porque esto aquí ya es, lo que viene después es también un poquito demorado y es importante también, pero lo vamos a hacer un poco más rápido para poder avanzar para la tercera aula. Me animé mucho, ¿no? Con las definiciones, pero definiciones es importante, entonces, digamos, es básico esto de hacer definiciones. Soltando, ¿ok? Entonces, esta lista de ejercicios y esta otra. Dos pequeñas listas de ejercicios para mañana y mañana ya esa parte de
esa parte de salvar dados y tal, vamos a verlo tal vez un poquito más rápido. Y después es fácil, la próxima parte va a ser variables, derivación, integración, que son cosas fáciles, ¿no? Solo mostrarles las instrucciones. Y en el último día vamos a hacer un poquito de teoría de números y un poquito de cuerpos finitos, cómo que se expresan los elementos en cuerpos finitos, y se trabaja con polinomios, ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces yo creo que podemos encerrar aquí. ¿Ok? Por hoy.